En la reunión de padres, mi hijo llamó papá al esposo de mi ex y a mí me presentó como el que solo paga las cuentas. Días después, todo se vino abajo y ella terminó rogándome. Tengo 34 años, trabajo como jefe de proyectos en una empresa de construcción de tamaño medio aquí en Phoenix. Gano lo suficiente para vivir bien, unos $87,000 al año, no soy rico, pero tengo un buen departamento y cubro mis gastos sin agobios. Hace ya 3 años que estoy divorciado de Verónica. Tenemos un hijo de 12 años, Marco, que lo es todo para mí. El divorcio se dio porque ella decía que estaba cansada de estar casada con un tipo aburrido del rubro de la construcción y necesitaba explorar nuevas posibilidades. En otras palabras, me estaba siendo infiel con varios tipos del gimnasio. Se descuidó una vez más de lo normal y dejó su teléfono desbloqueado. Así fue como lo descubrí. Pude haber hecho del divorcio un infierno, pero preferí mantener la calma por el bienestar de Marco. El acuerdo de custodia nos pareció justo en ese momento, yo le pago $1,650 mensuales y además cubro los gastos médicos, dentales y actividades extracurriculares. Marco pasa tiempo conmigo miércoles por la noche, fines de semana alternos y feriados por turnos. Todo iba relativamente bien, hasta que Verónica se casó con Sergio, hace un año. Sergio es uno de esos tipos que parecen sacados de un catálogo de ventas. Es gerente regional de ventas de equipos médicos, conduce un Audi brillante, alquilado, por supuesto, y tiene esa actitud encantadora que uno espera de alguien acostumbrado a cerrar tratos. Mi mejor amigo, Carlos, que también trabaja conmigo en la empresa, fue el primero en sospechar. Tiene 41 años, también pasó por un divorcio complicado hace unos 5 años, y desde entonces se ha vuelto mi referente en temas de custodia y exes con doble discurso. Cuando conoció a Sergio, Carlos se metió a ver sus redes sociales y soltó: este tipo es puro show. Mira las fotos, restaurantes caros, ropa de diseñador, auto brillante, o es millonario, o vive muy por encima de sus posibilidades para impresionar. Yo le resté. Verónica parecía feliz y Marco no se quejaba. Es más, estaba algo aliviado de que ella tuviera a alguien más en su vida en lugar de escribirme por cada tontería. Pero Carlos insistía. Fíjate en su LinkedIn, ya cambió de empresa 3 veces en 2 años. Siempre en ventas. Eso es señal de alguien que vive de comisiones inestables. También notó que las publicaciones de Sergio eran todas muy medidas, muy cuidadas. Fotos en restaurantes desde el mismo ángulo, probablemente para que no se vea que está solo. Imágenes del auto justo después de lavarlo. Nunca nada casual. Este tipo no vive bien, actúa como si lo hiciera, me dijo. Pero lo que más me quedó grabado fue una frase suya. A la primera señal de presión económica o cuando le toque asumir responsabilidades de verdad, este sujeto va a salir corriendo. Y, honestamente, debí hacerle caso desde el principio. Pasaron 6 meses desde el casamiento y empecé a notar cambios. Pequeños al inicio. Marco comenzó a hablar más seguido de Sergio. Sergio me ayudó con el proyecto de ciencias. Sergio me llevó a fútbol. Sergio dice que debería probar con fútbol americano en lugar de seguir en soccer. Al principio lo tomé como parte del proceso de adaptación. Tenía sentido que mencionara a su padrastro. Pero luego, Marco empezó a mostrarse más distante en nuestras visitas. Seguía viniendo, sí, pero algo en él estaba apagado. Contestaba con monosílabos, evitaba el contacto visual. A veces, cuando yo sugería hacer algo juntos, respondía: bueno, Sergio normalmente me lleva, y se detenía. La señal más clara llegó en septiembre, durante la feria de ciencias de su escuela. Marco había estado semanas trabajando en un volcán con bicarbonato. Estaba emocionado. Aunque el evento caía un jueves, día de Verónica, él me pidió que fuera. Reorganicé todo en el trabajo y me presenté en el gimnasio del colegio. Busqué su proyecto hasta que lo vi junto a Verónica y Sergio. Él hablaba con un juez mientras Sergio tenía una mano en su hombro, en esa pose de padre protector. Verónica estaba unos pasos atrás, como queriendo capturar el momento perfecto. Cuando me acerqué, la cara de Marco se iluminó. Papá, viniste. Pero Verónica apenas me saludó con esa sonrisa fingida suya. Vaya, no pensé que ibas a venir. Marco me lo pidió. No me lo perdería, respondí. Sergio extendió la mano con esa seguridad forzada que tienen los vendedores entrenados. Qué bueno verte, hombre. Marco ha trabajado muchísimo en esto. Yo lo ayudé con algunos aspectos técnicos. ¿Aspectos técnicos? Era un volcán de bicarbonato. Decidí no engancharme y me concentré en Marco, que estaba muy contento. Sin embargo, Sergio no dejaba de interrumpirlo, metiendo datos o corrigiendo detalles como si fuera el tutor principal.
Verónica seguía tomando fotos, solo de ellos dos. En un momento, otro padre se acercó a felicitar a Marco. Sergio, sin perder el ritmo, soltó: «Gracias, llevamos semanas trabajando en esto». Yo le enseñé sobre las reacciones químicas y cómo presentar los datos. Hablaba como si yo no existiera. Cuando Marco mencionó algo que habíamos buscado juntos en Internet, Sergio lo desvió rápido. «Sí, pero recuerda cómo te mostré la mejor forma de organizar la información». Marco asintió, aunque con la mirada algo confundida. Después de un rato, le dije a Marco que estaba orgulloso de él y que nos veíamos el fin de semana. Al darme vuelta, escuché a Sergio comentando con otro padre sobre el proyecto de su hija, y todo el tiempo que le habían dedicado juntos. Literalmente se estaba llevando el crédito por el trabajo de mi hijo, mientras yo aún estaba ahí. También empecé a notar que Verónica estaba tomando fotos de manera muy intencional. En cada imagen, Sergio aparecía en el centro, entre ella y Marco, mientras que yo quedaba fuera del encuadre o aparecía apenas al fondo. En el trayecto de regreso a casa, recordé algo que Carlos me había dicho meses atrás: ten cuidado con los tipos que se esfuerzan demasiado en hacer de papás. O están tratando de impresionar a tu ex o planean sacarte del camino. En octubre llegaron las reuniones de padres con los docentes, y como era habitual, Verónica y yo teníamos un acuerdo para turnarnos. Ese otoño me tocaba a mí. Ya había asistido a varias de estas reuniones a lo largo de los años, así que sabía lo que me esperaba: presentarme, escuchar informes sobre las calificaciones y el comportamiento de Marco, recibir alguna sugerencia para apoyarlo con las tareas, dar la mano y salir. La escuela intermedia Roosevelt estaba llena de padres. Esa tarde fui a la oficina principal, recogí el cronograma con los nombres de los maestros y me dirigí al primer salón. Inglés, ciencias, matemáticas, todas las reuniones transcurrieron sin contratiempos y dentro de lo esperado. Marco iba bien en sus clases, aunque debía poner un poco más de atención en matemáticas, pero en general los reportes fueron positivos. La última reunión era con la profesora de estudios sociales. Toqué la puerta del aula y entré, esperando el mismo esquema que en los encuentros anteriores. Pero en cuanto me vio, la profesora se levantó de su escritorio con una gran sonrisa. «Ah, excelente. Debes ser el esposo de Sergio. Verónica ha hablado mucho de ti». Me detuve en seco. ¿Perdón? Su expresión cambió de inmediato, claramente notó que algo andaba mal. ¿No eres el esposo de Sergio, el marido de Verónica? No, respondí despacio. Soy el padre de Marco. Verónica es mi exesposa. El rostro de la profesora perdió todo el color. Dios mío, lo siento mucho. Supuse que eran pareja porque Sergio ha estado manejando toda la comunicación con la escuela este año. ¿Y cómo Verónica mencionó a su esposo, qué tipo de comunicaciones? Pregunté, ya con el estómago encogido. Ella giró su pantalla. Bueno, él figura como el contacto principal para correos de profesores, eventos escolares, autorizaciones. Él inscribió a Marco para el concurso de geografía y las elecciones del consejo estudiantil. Incluso se ofreció como acompañante en la excursión a la capital el próximo mes. Me costaba respirar. ¿Podría mostrarme la información de contacto que tienen registrada? La profesora abrió el perfil de estudiante de Marco y me lo mostró. Ahí estaba todo, en letras claras: nombre de Sergio como tutor principal, su número, su correo electrónico. Verónica figuraba como madre y yo aparecía mucho más abajo, como padre biológico y contacto secundario. ¿Cuándo se hizo esta actualización? Pregunté, a comienzos del ciclo escolar. Verónica entregó nuevos formularios de emergencia en agosto. Agosto, 2 meses antes, Verónica había modificado todos los registros escolares de Marco sin decirme una sola palabra. ¿Hay algo más que debería saber?, dijo la profesora, incómoda. ¿Marco ha comentado algo sobre su familia? ¿Sobre su papá? Titubeó. Bueno, dijo que Sergio le estaba enseñando a ser más responsable y que su padre biológico era algo distante, aunque se encargaba de pagar las cosas. Comentó que Sergio era más como un verdadero papá, porque estaba presente en los momentos importantes. Cada palabra me golpeaba como si me dieran con el puño en el pecho. Mi propio hijo le decía a sus profesores que otro hombre era más padre que yo. Agradecí a la docente, pedí copias de todos los formularios que Verónica había presentado y salí de ese edificio sintiendo que el piso se desmoronaba bajo mis pies. El camino de regreso fue un martirio. Repetía una y otra vez lo que Marco había dicho, un poco ausente, pero paga. Sergio es más como un verdadero papá. ¿Cómo había terminado siendo solo el tipo que paga? Esa noche llamé a Carlos y le conté todo. Su respuesta fue inmediata, como si la tuviera preparada.
Hermano, si ella cambió los contactos escolares sin avisarte, seguro cambió todo lo demás. Esa mujer está intentando borrarte de la vida de tu hijo. Carlos apareció a la mañana siguiente con café y su laptop. Hoy vamos a investigar a fondo, dijo al entrar. Pasé por lo mismo con mi ex, así que sé exactamente qué buscar. Pasamos todo el sábado haciendo llamadas y revisando en todos los lugares donde Marco tenía registros. Y lo que descubrimos fue incluso peor de lo que imaginaba. Verónica había modificado la información de contacto de Marco en casi todos lados. En la clínica pediátrica, Sergio era el contacto de emergencia y tenía autorización para decisiones médicas. La recepcionista, muy sonriente, me dijo que el señor Sergio había ido a varias consultas y que parecía un padrastro muy comprometido. Me contó que durante la última visita él hizo preguntas detalladas sobre el desarrollo de Marco y pidió copias de su historial de vacunas. En la consulta dental habían eliminado completamente mis preferencias de notificación. Sergio era quien gestionaba las citas y autorizaba los tratamientos. Me enteré de eso solo porque llamé para agendar la limpieza de rutina de Marco y me dijeron que el tutor principal debía aprobarla. La higienista mencionó, como si nada, que Sergio había preguntado por opciones de blanqueamiento dental para Marco. ¿Blanqueamiento? El niño tiene 12 años. En la ortodoncia, donde yo venía pagando rigurosamente $1,900 cada 3 meses por los frenos de Marco, Sergio figuraba como el responsable, aunque las facturas seguían llegando a mi nombre. La administradora comentó que él asistía a las citas y preguntaba por el plan de tratamiento e incluso había sugerido acelerar el proceso, lo que habría significado más visitas y costos mayores. En la Liga de Fútbol Infantil, Sergio figuraba como contacto principal y enlace. Yo había sido entrenador de Marco durante 3 años, incluso después del divorcio, y seguía participando, pero ahora Sergio era el nuevo referente. La coordinadora de la liga dijo que él se había ofrecido a colaborar con la recaudación de fondos y que había sugerido cambiar a Marco a un equipo más competitivo y costoso. En el programa extraescolar, Sergio estaba autorizado para retirarlo y era el contacto para asuntos disciplinarios. El director del programa dijo que Sergio asistía a reuniones con los padres y que había hecho recomendaciones para ajustar el contenido educativo y enfocarlo más en habilidades para la vida real. Hasta la tarjeta de la biblioteca pública de Marco tenía a Sergio como tutor principal. La bibliotecaria me comentó que él había estado buscando libros de crianza y preguntando por programas especiales para niños talentosos. Al parecer, estaba proyectándose como el papá preocupado por el futuro académico de Marco. Pero lo más retorcido era que en cada uno de esos registros, yo seguía figurando como el responsable financiero. Verónica y Sergio jugaban a ser la familia feliz, tomando todas las decisiones, mientras yo seguía pagando todas las cuentas. Carlos no podía quedarse quieto, caminaba de un lado a otro por mi apartamento, como un león encerrado. Esto no era solo un problema de desorganización o falta de comunicación. Un amigo mío fue muy claro: esto es una estrategia estructurada para posicionar a Sergio como el padre de facto de Marco. Está construyendo un historial que lo muestra como el principal cuidador, seguramente con la intención de solicitar la custodia completa más adelante. Esa posibilidad me golpeó con fuerza. Verónica no solo estaba permitiendo que Sergio se involucrara demasiado con Marco, estaba creando deliberadamente una base documental que podría usarse para argumentar que él ejercía más como padre que yo. Pasamos el resto del día recopilando información. Carlos me ayudó a armar una hoja de cálculo con todos los registros, cada institución, qué datos habían sido modificados, cuándo ocurrió el cambio y cuál había sido mi rol original. El patrón era claro, y sobre todo, intencionado. Llamé a Marco esa misma noche para nuestra charla habitual de los viernes, pero esta vez presté atención de una manera diferente. Observé cómo hablaba sobre Sergio en comparación a cómo hablaba de mí. Marco, emocionado, me contó: Sergio me está enseñando a manejar en el estacionamiento vacío detrás de su oficina. Dice que cuando cumpla 16, me ayudará a escoger un buen auto usado. También cree que debería dejar el fútbol y enfocarme en el americano, que según él forma más el carácter. Me llevó a comprar botines nuevos porque los que tenía ya no me quedaban. Ese comentario me dolió particularmente porque Marco ni siquiera me había mencionado que necesitaba unos nuevos. Dice que tú trabajas demasiado y por eso no puedes venir a todos mis partidos, añadió. Para ser claro, yo había estado presente en cada encuentro que coincidía con mis fines de semana de custodia. Solo me perdí aquellos que se programaban cuando Marco estaba con Verónica. Cada tema de conversación giraba en torno a algo que Sergio había dicho, hecho o enseñado. Y cuando le pregunté por nuestros planes del fin de semana, Marco pareció confundido. Ah, cierto, es tu fin de semana, dijo, como si realmente hubiera olvidado lo acordado. Esa conversación confirmó lo que ya empezaba a temer: Verónica y Sergio no solo estaban debilitando mi posición legal, estaban erosionando activamente mi vínculo con mi hijo. El lunes por la mañana llamé a mi abogado y agendé una reunión de emergencia.
Llevé toda la documentación que Carlos y yo habíamos reunido durante el fin de semana. A medida que revisaba, su expresión se volvía cada vez más seria. Esto constituye alienación parental sistemática, concluyó. Verónica ha tomado decisiones unilaterales sobre la crianza de Marco y ha saboteado activamente tu participación sin tu consentimiento. Esto viola directamente el acuerdo de custodia. Interpusimos una moción por desacato al tribunal y solicitamos una audiencia urgente. Pero mi abogado hizo una observación interesante. El proceso legal tomará tiempo y la relación con tu hijo se deteriora cada día. Podrías tener un recurso inmediato que acelere. Resulta que Verónica seguía utilizando mis datos bancarios para todos los pagos automáticos relacionados con Marco, ortodoncia, campamentos, cuotas deportivas, todo. Yo había cambiado de cuenta hacía 6 meses, después de que ella generara varios sobregiros, probablemente financiando sus citas con Sergio, pero aún así le proporcioné los nuevos datos para que los pagos de Marco no se vieran interrumpidos. Sin embargo, Verónica nunca actualizó esa información. Seguía usando mi cuenta cerrada y simplemente asumía que yo cubriría los cargos por falta de fondos. Mi abogado sugirió algo simple y efectivo. Si Sergio quiere ser la figura paterna principal, quizás sea momento de que empiece a asumir también las responsabilidades económicas que eso implica. El momento no podía ser más oportuno. Se avecinaban varios pagos importantes. La siguiente cita con el ortodoncista, programada para el miércoles, costaría $1,850. El último pago del campamento de verano, previsto para el viernes, era de $2,650. La inscripción en la Liga de Fútbol de Otoño se procesaría el lunes siguiente, $425. Y el depósito para una excursión escolar debía abonarse el martes, $275. En total, más de $5,200 en pagos que estaban a punto de impactar en una cuenta inexistente. Carlos sonrió apenas le conté el plan. Esto es brillante. Verás cuánto le dura el entusiasmo paternal cuando empiece a costarle de verdad. Decidí ir un poco más allá e investigué la situación financiera de Sergio. Revisando sus redes sociales descubrí que su Audi era alquilado, no propio, y por lo que publicaba sobre fechas de pago, seguramente apenas podía costearlo. En su Instagram abundaban las fotos en restaurantes caros, ropa de marca y dispositivos electrónicos, lo que sugería que vivía al límite para sostener esa imagen. En LinkedIn vi que había cambiado de empleo 3 veces en los últimos 2 años, lo cual suele ser indicio de bajo rendimiento de alguien que persigue comisiones sin mucha estabilidad. Pero lo más revelador fue una publicación de Facebook en la que presumía de haber invertido en criptomonedas y mercados alternativos. Traducido, probablemente estaba jugando con dinero que no tenía. Ese tipo estaba viviendo una vida falsa, sostenida con tarjetas de crédito y comisiones inestables. Y Verónica no tenía ni idea. El miércoles por la mañana estaba en mi oficina cuando sonó el teléfono. El identificador mostraba el nombre de Verónica. ¿Por qué cancelaron la cita de ortodoncia de Marco? Me disparó apenas atendí. No sé a qué te refieres, respondí con calma. Carlos, sentado frente a mí con su almuerzo, intentaba no reírse. Dijeron que el pago fue rechazado y que no pueden continuar el tratamiento hasta que se ponga al día la cuenta. ¡Qué raro! ¿De qué pago están hablando? La corrección de mordida. Son $1,850. Ah, ese estaba programado desde mi cuenta anterior, la que cerré hace meses, ¿no recuerdas? Te di los nuevos datos en marzo. Silencio. Se suponía que debías actualizar todos los pagos automáticos con esa nueva información. Continúe. Como Sergio ha estado manejando todo lo relacionado con la salud y la escuela de Marco, asumí que también se estaba encargando de la parte financiera. Sergio no tiene acceso a tu cuenta. Bueno, quizás debería. Si ahora es la figura paterna principal, también debería encargarse de esas responsabilidades. Verónica empezó a gritar que estaba siendo mezquino y que estaba perjudicando a Marco, pero la interrumpí. Yo no estoy perjudicando a nadie. Simplemente estoy asumiendo que, si Sergio se ha apropiado de todas las decisiones y comunicaciones parentales, también querrá encargarse de los compromisos económicos. Por cierto, el pago del campamento se procesa el viernes. Espero que esté preparado. Colgué y miré a Carlos, que meneaba la cabeza con una sonrisa de asombro. Primera etapa completada, dijo Carlos con una media sonrisa. El viernes siguiente recibí la llamada que ya anticipábamos. Esta vez, Verónica estaba llorando. Por favor, me llamaron del campamento de verano y dijeron que le darán el lugar de Marco a otro niño en la lista de espera. Lleva meses esperando esto. Ha sido lo único que menciona últimamente, dijo entre sollozos. Qué lástima, respondí con calma. ¿Sergio no se ofreció a cubrir el pago?
Dice que no puede disponer de ese dinero ahora mismo, murmuró ella. Curioso, ¿no es gerente de ventas de equipos médicos? Imaginé que alguien en su posición tendría $2,650 disponibles para una actividad que su hijastro lleva esperando con tanta ilusión. ¿Eso no es justo? ¿Sabes que no es justo? Que Sergio actúe como padre cuando le conviene, pero se borre cuando se trata de asumir gastos reales. Si quiere asumir un rol paternal, quizá debería tener un empleo más estable. Verónica iba saltando de la ira al ruego en cada llamada. Durante 3 años yo había sido el que siempre respondía económicamente, mientras ella y Sergio se daban el lujo de formar una familia de fantasía. Pero ahora esa ilusión empezaba a desmoronarse, y ver cómo se enfrentaban a la realidad era, en cierta forma, satisfactorio. Escucha, le dije finalmente, estoy dispuesto a volver a ocuparme de los gastos de Marco, pero solo cuando se me devuelva el lugar que me corresponde como su padre. Hasta entonces, que sea Sergio quien aprenda lo que significa asumir verdaderamente un compromiso familiar. Las consecuencias del plan de Verónica no tardaron en hacer efecto. Al mes siguiente, el tratamiento dental de Marco fue suspendido por falta de pago. La ortodoncista pospuso los ajustes programados, lo que significaba que su corrección dental se retrasaría varios meses. La secretaria de la clínica llamó 3 veces antes de detener por completo los servicios. Verónica tuvo que explicarle a Marco por qué su cita mensual había sido cancelada y por qué su tratamiento iba a demorar más de lo esperado. También tuvo que decirle que ya no asistiría al campamento que tanto anhelaba. Ese golpe fue especialmente duro. Era un programa especializado en robótica que solo aceptaba a 30 chicos, y Marco había esperado 2 años en lista antes de conseguir su lugar. Luego vino el torneo de fútbol. Al no abonar la cuota, lo sacaron del equipo, dejándolo fuera del campeonato para el que había entrenado toda la temporada. Era uno de los mejores jugadores, y la decepción fue aún mayor cuando sus compañeros empezaron a preguntarle por qué ya no asistía a los entrenamientos. Pero el daño no quedó ahí. El rebote de esos pagos provocó sobregiros en la cuenta bancaria de Verónica, lo que generó una reacción en cadena. Las suscripciones automáticas comenzaron a fallar, el gimnasio, el seguro del auto, plataformas de entretenimiento, todo fue rechazado. El débito del ortodoncista dejó su cuenta en números rojos, y no pudo hacer frente a nada más. Las llamadas comenzaron a llegar a diario. A veces con enojo, otras veces suplicando. Me acusaba de estar destruyendo el futuro de nuestro hijo por un conflicto personal. Incluso me dejó un mensaje diciendo que Sergio pensaba que esto era abuso emocional. Con el tiempo, fui entendiendo lo que realmente ocurría tras esa fachada. El trabajo de Sergio era 100% por comisión. Su ingreso variaba mes a mes, y sus gastos personales apenas le dejaban margen. Entre el alquiler, el coche, y su estilo de vida, no tenía cómo absorber gastos imprevistos que superaran los $2.000. Lo mejor vino cuando Verónica, entre gritos, comenzó a soltar información sin darse cuenta. Él dice que nunca aceptó hacerse cargo de los gastos de tu hijo, me soltó durante una llamada acalorada. Que tú deberías encargarte del dinero, y él solo se ocupa de estar ahí en el día a día. Perfecto. Sergio quería todos los beneficios del papel de figura paterna, pero ninguno de los compromisos reales. Justo como me advirtió Carlos tiempo atrás. Empezamos a vernos cada viernes para tomar café y hablar del tema. Es como presenciar un experimento social, decía. El macho alfa falso se enfrenta a responsabilidades verdaderas y se revela su auténtico carácter. La presión financiera de Sergio pronto se notó en sus redes sociales. Desaparecieron las fotos de cenas caras, los viajes, las compras llamativas. Su cuenta estuvo inactiva un par de semanas. Cuando volvió, las publicaciones eran distintas, ejercicios en casa, platos sencillos cocinados por él, y fines de semana tranquilos. Nada de lujo. Lo más revelador fue lo que Verónica me confesó después. Sergio tomó un segundo empleo. ¿Está vendiendo colchones los fines de semana? El tipo estaba haciendo malabares para mantener su imagen. Pero cuidar de Marco, claramente, no era parte de sus prioridades. Las señales de que Marco estaba entendiendo lo que pasaba comenzaron a notarse en nuestras llamadas y visitas. Estaba confundido por la cancelación de sus planes y preocupado por las discusiones constantes en su casa. Pero también empezó a formular preguntas más profundas. Si Sergio quiere decidir sobre lo que hago, ¿por qué no paga por eso también? Me dijo una noche, mientras cenábamos. Esa es una excelente pregunta, hijo. ¿Qué opinas tú? Creo que en realidad no quiere cuidar de mí. Solo quiere que mamá crea que sí. Los niños perciben más de lo que imaginamos. Marco empezaba a ver por sí solo la falsa, sin que yo tuviera que hablar mal de nadie.
2 meses después de cortar todo financiamiento, la realidad terminó por derrumbar la fachada que Verónica y Sergio habían levantado. Las llamadas de ella eran cada vez más desesperadas. Sergio ya no era el padrastro comprometido, sino el marido ausente. Pasaba más tiempo fuera, se quedaba hasta tarde en su segundo trabajo y evitaba participar cuando Marco necesitaba algo. Lo que alguna vez fue un juego de roles para mostrar una familia perfecta, se había convertido en una carga para ambos. Y lo mejor de todo era que no había tenido que hacer nada más que mantenerme firme. Comencé a comprender con mayor claridad cómo se deterioraba su relación por las llamadas cada vez más caóticas que recibía de Verónica. En una conversación particularmente reveladora, me dijo, él pensaba que ser padrastro implicaba cosas divertidas, como jugar videojuegos o ir al cine, no contribuir con tratamientos médicos costosos. Me explicó que Sergio jamás imaginó tener que involucrarse económicamente con las necesidades de Marco. Pero los detalles más reveladores surgieron en aquellas llamadas nocturnas, cuando Verónica, tras discutir con él, me llamaba bajo los efectos del alcohol. Una noche, cerca de las 11, me contactó claramente alterada por el alcohol y me soltó todo de golpe. Sergio me gritó y porque Marco le pidió $20 para una colecta escolar. Solo 20. Me dijo que no es un cajero automático para el hijo de otro hombre y que tú deberías cubrir todo porque eres el padre biológico. También confesó que Sergio llevaba un tiempo presionándola para que me pidiera la custodia total. Según él, eso les permitiría empezar de cero como una familia real, sin que yo estuviera involucrado. Dice que las familias verdaderamente funcionales no tienen a los exmaridos dando vueltas. Murmuró entre palabras arrastradas. Incluso le había propuesto mudarse a otro estado para que yo ya no pudiera ver a Marco. En ese momento supe que Carlos había tenido razón desde el principio. Sergio había estado fingiendo interés mientras todo le resultaba favorable. Obtenía elogios por involucrarse sin asumir responsabilidades reales. Pero en cuanto surgieron las verdaderas obligaciones, su compromiso desapareció tan rápido como el rocío en la mañana. La ruptura definitiva llegó en diciembre. Una tarde de martes, Verónica me llamó, y desde el primer segundo supe que algo importante había ocurrido. Su tono ya no era desafiante, ni molesto. Sonaba rendida, casi derrotada. Sergio se fue, dijo directamente, sin rodeos. Cuando pregunté, ayer, respondió. Dijo que no soportaba la presión de arrastrar conflictos de mi antiguo matrimonio. Que yo estaba forzándolo a ocupar un rol de padre que él nunca quiso asumir. Le pedí que me explicara qué había desatado todo eso. Su voz tembló al contarme que el fin de semana habían tenido una fuerte discusión porque el abrigo de invierno de Marco se había roto y necesitaba uno nuevo. Como Sergio iba a pasar cerca del centro comercial, le pidió que comprara uno. Eso bastó para que él explotara. Le gritó que no era su responsabilidad, que no era el padre de Marco y que estaba harto de tener que asumir los gastos del hijo de otro. Verónica continuó, me dijo que lo estaba utilizando, que se sentía atrapado. La ironía era abrumadora. Sergio había pasado meses colocándose en el papel de figura paterna principal, desplazándome y disfrutando de todo el reconocimiento y la autoridad que venía con ese rol. Pero en cuanto se esperaba de él una verdadera responsabilidad como padre, mostró quién era realmente. Empacó todas sus cosas y se fue diciendo que necesitaba tiempo para aclarar sus ideas. Pero al día siguiente ya había subido historias a Instagram con otra mujer. Claramente, había pasado página. Claro que lo había hecho. Hombres como él no reflexionan ni afrontan los problemas en sus relaciones. Simplemente buscan a la siguiente persona que puedan impresionar con su imagen falsa. Le dije con cuidado, Verónica, necesito que entiendas algo. Todo esto era completamente predecible. Permitiste que él erosionara mi relación con Marco porque pensaste que estabas consiguiendo una figura paterna más comprometida. Pero lo que en realidad obtuviste fue a un tipo que solo quería aparentar ser un buen padre sin asumir ninguna responsabilidad. Guardó silencio por varios segundos antes de responder en voz baja. Lo sé. Me equivoqué. Me dejé convencer de que era mejor para Marco tener una figura paterna presente a tiempo completo, en lugar de un padre que solo está una parte del tiempo. De verdad pensé que Sergio se preocupaba por él. No, Sergio solo se preocupaba por sí mismo, le dije. Le importaba proyectar una imagen contigo. Marco solo era parte de la puesta en escena. Seguimos hablando más de una hora. Por primera vez desde el divorcio, fue completamente honesta sobre todo lo que había pasado. Me confesó que Sergio fue quien impulsó todos los cambios en los acuerdos de contacto. Que la convenció de que, como su trabajo en ventas le permitía tener horarios más flexibles, él debía encargarse de toda la comunicación con la escuela. Poco a poco, fue involucrándose más en actividades escolares, ofreciéndose como voluntario y colocándose como figura principal ante los profesores.
Decía que era confuso para Marco tener a dos padres participando de todo, admitió Verónica. Me convenció de que sería mejor para la estabilidad de Marco tener una figura constante, alguien que estuviera presente todos los días, en lugar de ti, que solo podías estar en ciertos momentos. Fue una manipulación sistemática y calculada. Sergio la había hecho creer que mantener una relación de coparentalidad conmigo era perjudicial para Marco e irrespetuoso hacia su matrimonio. Me hizo sentir culpable por incluirte en decisiones sobre nuestro hijo, añadió. Me repetía que las familias sanas no necesitan la opinión de los exmaridos y que yo estaba impidiendo que nuestra nueva familia se fortaleciera. Todo un manual de comportamiento manipulador. Sergio había logrado aislarla emocionalmente para que creyera que involucrarme era un error. Lo que no entiendo, le dije, es cómo pensaste que esto iba a funcionar a largo plazo. ¿De verdad creíste que yo simplemente desaparecería para dejar que él reemplazara mi lugar como padre de Marco? No lo sé, contestó con honestidad. Sergio lo pintaba como algo inevitable, decía que la mayoría de los padres divorciados eventualmente dejan de involucrarse. Me costaba creer lo que estaba escuchando. Según Verónica, Sergio le había dicho que seguramente yo me sentiría aliviado si me quitaban responsabilidades y que Marco estaría mejor con una figura paterna que realmente estuviera presente en su vida diaria. Esa fue la parte que más me indignó. Sergio logró convencerla de que yo solo estaba esperando una excusa para desentenderme de mi rol como padre. Lo peor es que proyectó su propia falta de compromiso sobre mí, como si yo fuera de esos hombres que se apartan en cuanto aparece otro que quiere jugar al papá. Me armé de paciencia y le hablé con firmeza. Verónica, necesito que entiendas algo muy claro. No importa con quién te cases o que quiera esa persona, jamás permitiré que alguien me saque de la vida de Marco. Él es mi hijo, y siempre voy a ser su padre. Si alguna vez vuelves a intentar algo parecido, no dudaré en llevar esto a los tribunales y luchar por la custodia principal. Ella rompió en llanto. Lo sé, lo siento mucho. Metí la pata hasta el fondo. Sí, lo hiciste. Y lo peor es que Marco terminó sufriendo por tus malas decisiones. Perdió su lugar en el campamento de verano. Su tratamiento dental se retrasó. Y encima, tuvo que ver cómo otra supuesta figura paterna lo abandonaba. Apenas las cosas se complicaron. Eso fue lo que más pareció afectarle. Bajó la mirada y dijo. Últimamente me pregunta por qué Sergio ya no quiere verlo. Y no sé qué decirle. Dile la verdad. Dile que Sergio no estaba preparado para asumir las verdaderas responsabilidades que conlleva ser una figura paterna. Y que hay adultos que hacen promesas que luego no pueden cumplir. A partir de ahí, nos centramos en aclarar cómo íbamos a manejar la situación de ahora en adelante. Verónica aceptó que corregiría de inmediato toda la información de contacto de Marco en cada institución donde la había cambiado sin consultarme. Se comprometió a llamar personalmente a sus maestros, entrenadores y doctores para dejar claro que yo soy su padre y que tengo los mismos derechos de decisión que ella. También admitió que me debía los $2,800 en comisiones bancarias y cargos por sobregiro que su engaño me había causado, aunque reconoció que no tenía el dinero en ese momento. Pues consigue un trabajo de verdad, le respondí sin rodeos. No uno de esos negocios piramidales que tanto te gustan. Es hora de que aprendas lo que significa aportar de verdad a la vida de tu hijo en vez de buscar hombres que paguen por todo. Su voz temblaba, casi rogando. Haré lo que sea. Marco no deja de preguntarme porque su papá ya no va a sus partidos y no sé qué decirle. Dile que su padre nunca dejó de querer ir. Dile que su madre tomó decisiones terribles que afectaron a todos. Te lo prometo. Solo, por favor, vuelve a ayudar con sus gastos. Está perdiéndose de todo y me parte el alma. ¿Tu alma? Solté una carcajada seca. Verónica, pasaste meses tratando de borrarme de la vida de mi hijo. Permitiste que tu novio lo manipulara para hacerle creer que yo solo era el tipo que manda dinero. Y ahora te preocupa su bienestar. Ella lloraba desconsoladamente. Sé que lo arruiné. Sé que le hice daño a Marco, pero por favor, no lo castigues por mis errores. No lo estoy castigando. A los dos les estoy enseñando que cada decisión tiene consecuencias. Tú querías que Sergio fuera su figura paterna principal. Bueno, ahora ya sabes cómo luce eso cuando el tipo solo estaba jugando a la familia. Durante las semanas siguientes, Verónica cumplió su palabra. Corrigió los datos de contacto de Marco, hizo las llamadas necesarias a la escuela, al centro médico y a cada institución involucrada, e incluso redactó cartas formales para aclarar la situación donde fue necesario. Reanudé los pagos del tratamiento dental de Marco una vez que cubrí la deuda pendiente, y encontramos un programa de deportes de invierno que, de hecho, se ajustaba mejor a sus intereses que la antigua liga de fútbol.
Aunque ya no se pudo recuperar su lugar en el campamento de verano de ese año, localizamos una opción mucho más interesante para el próximo. Lo más importante fue que Marco y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. Tardó varios meses en comprender todo lo que había pasado, pero cuando finalmente lo entendió, sentí que su respeto hacia mí creció. Durante una conversación sincera, me dijo: «Perdón por haber dicho que Sergio era más como un papá de verdad. Al principio parecía genial, pero en cuanto hubo problemas, se fue. No tienes que disculparte, hijo. A veces los adultos decepcionan a los niños, y eso nunca es culpa del niño. Lo importante es que aprendiste algo sobre las personas». «¿Qué fue lo que aprendí?» «La diferencia entre alguien que quiere parecer una buena persona y alguien que realmente lo es. Un verdadero padre no abandona a su hijo solo porque las cosas se complican o se vuelven costosas». Marco asintió, reflexivo. «Tú nunca me dejaste, ni siquiera cuando mamá intentaba reemplazarte. Jamás lo haré. Pase lo que pase, siempre serás mi hijo, y yo siempre seré tu padre». Fue una charla muy emotiva para ambos, pero marcó un antes y un después. Marco empezó a valorar la constancia y compromiso que yo siempre le ofrecí, en lugar de darlos por sentado. Verónica, por su parte, nunca me devolvió esos $2,800, pero verla desesperada buscando un empleo estable fue un pequeño consuelo. Finalmente consiguió trabajo como recepcionista en una clínica dental, irónicamente en el tipo de lugar donde me excluyó de tantas citas importantes. Carlos, un amigo cercano, lo resumió con precisión en una de nuestras charlas. Tu ex pensó que podía cambiar a un padre responsable y comprometido por alguien que solo aparentaba serlo. Y terminó aprendiendo que los hombres de verdad no desaparecen cuando la responsabilidad se vuelve incómoda. Sergio desapareció por completo de sus vidas. Se mudó a otro barrio, bloqueó a Verónica de sus redes sociales y jamás volvió a contactar a Marco. Tiempo después, Verónica supo por conocidos en común que ya estaba viviendo con otra madre soltera, probablemente repitiendo el mismo patrón, jugar a ser el padrastro hasta que surgieran las verdaderas responsabilidades. Toda esta experiencia dejó a Marco con lecciones profundas sobre el valor del carácter, la coherencia y la diferencia entre un cariño genuino y uno superficial. Aprendió que el amor verdadero y el compromiso real no dependen de lo fácil o conveniente que sea el momento.